Muy buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia especial. Hoy tenemos el gusto aquí en la Facultad de Medicina de recibir nuevamente a la invitación de la Fundación Miguel Alemán en esta actividad de cátedras con distinguidos profesores visitantes. Así que le agradecemos cumplidamente a la Fundación y al doctor Adolfo Martínez Palomo por esta oportunidad. Muchas gracias. Y a ustedes, desde luego, por su asistencia a esta, insisto, presentación en un horario especial, digamos. Hoy tenemos el gusto de recibir al doctor José Ramón González Juanatey. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, en donde realizó su tesis doctoral. Es especialista en cardiología del Hospital Clínico de Santiago y en electrofisiología cardíaca del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Ha realizado diversas estancias de formación en centros tales como la Universidad de Navarra, el Karolinska Institute y en Stanford, también la Universidad de Stanford en Estados Unidos. En la actualidad es jefe de servicio de cardiología y de la unidad de cuidados coronarios del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y es director del área cardiovascular del Complejo Hospitalario y del área de investigación cardiovascular del IDIS y coordinador español para la prevención de enfermedades cardiovasculares y miembro del Consejo Asesor de la Comisión de Sanidad de la Unión Europea. Es también desde el año de 2013 presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Entre las líneas de investigación que lidera están, además de las contribuciones al conocimiento de los mecanismos implicados en la muerte de las células del corazón, sus trabajos de investigación clínica epidemiológica en patología cardiovascular en atención primaria del Grupo Barbanza, de referencia a nivel internacional. Es autor de más de 200 publicaciones en revistas del mayor impacto internacional y su trabajo docente lo realiza como catedrático de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, además de tener una amplia experiencia en cursos de doctorado, posgrado, máster oficial y cursos de formación continua. Entre los numerosos reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su carrera, destaca el premio Cyril Rosman del año 2009 de la Sociedad Española de Medicina Interna y también fue calificado como el cardiólogo español del año 2001 dentro de la convocatoria de especialistas europeos. Actualmente, insisto, es el presidente de la Sociedad Española de Cardiología y en una especie de torneo relámpago semejante a los torneos de tenis, hoy juega su cuarto partido, en 2 días apenas. Le damos la bienvenida al doctor José Ramón González y escuchamos atentos su presentación. Bueno, muchas gracias de nuevo, muchas gracias a la Fundación Miguel Alemán y a la Universidad, a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, que sin duda, como yo comentaba a lo largo de estos días, vosotros sois un referente a nivel universitario, no solo en Latinoamérica, sino a nivel internacional y, por supuesto, en España sois un absoluto referente universitario por multitud de razones que seguro que vosotros conocéis muy bien. Por tanto, para mí es una satisfacción especial, es la primera vez que estoy en esta universidad y es una satisfacción especial estar hoy aquí. Voy a presentaros algo relacionado con una línea de investigación asistencial, pero también de investigación de nuestro centro, que es el programa de implantes de prótesis aórticas percutáneas, de prótesis aórticas sin cirugía. Sabéis que esto es un área de desarrollo nuevo de la cardiología, pero de desarrollo exponencial. En México hay, al menos que yo conozca, 2 centros que han iniciado este programa, el Instituto Ignacio Chávez, donde estuve ayer, y creo que también un hospital en Guadalajara. Por tanto, yo estoy convencido que es un área en expansión por varias razones. Esto es mi hospital, o una parte, una visión de mi hospital. Sabéis que la estenosis aórtica degenerativa, es un problema de salud pública que cada vez será más. Se asocia sobre todo al envejecimiento y consiste en una degeneración de la válvula aórtica que se caracteriza por fibrosis y calcificación. Esa fibrosis y calcificación impide la apertura de la válvula y finalmente condiciona estenosis aórtica con todas las consecuencias fisiopatológicas de la enfermedad aórtica. Sabemos además que la estenosis aórtica tiene un largo periodo asintomático, durante el cual
el proceso fisiopatológico, el proceso patológico va limitando la apertura de los velos y va condicionando una sobrecarga sistólica del corazón, y cuando aparecen los síntomas la evolución es muy progresiva. Los síntomas fundamentales, como sabéis, es disnea, dolor torácico, arritmias, incluso muerte súbita, y la aparición de disnea, dolor torácico, incluso síncope. Síncope es el síntoma más un poco que se asocia a una mortalidad precoz. Por lo tanto, un largo periodo sintomático, la aparición de los síntomas determina frecuentemente la indicación quirúrgica, aunque hay muchos pacientes que tienen que operarse o que tienen que sustituirse la válvula sin cirugía. La mortalidad de la cirugía, en este momento hay la única alternativa era la cirugía de reemplazo valvular, de sustitución valvular, y la mortalidad de la cirugía varía, pero en pacientes de edad avanzada, como veremos que son los pacientes de estas series, pues las mortalidades en estenosis aórtica pues depende de sus características, pero alcanzaba del 10 al 20%, e incluso, esto sería un poco diferentes series y relacionadas un poco con la mortalidad en ese contexto, y sobre todo había una gran cantidad de pacientes rechazados para cirugía. Por tanto, una enfermedad muy prevalente, cada vez lo será más, relacionado al envejecimiento de la población, especialmente al envejecimiento de la población. En mayores de 75 años, el 5% desarrollará estenosis aórtica, y las comorbilidades asociadas al envejecimiento limita la alternativa terapéutica, que es la cirugía. Como veis aquí, depende de las series, pero en pacientes de más de 80 años, aproximadamente sobre un 30% de pacientes se rechazan para cirugía con un pronóstico malo una vez que los síntomas comienzan. La cirugía se rechazan por un elevado riesgo quirúrgico. Y hasta la actualidad no había muchas alternativas de tratamiento médico conservador, pero realmente el pronóstico era muy malo sin cirugía en esa proporción de pacientes. Y esto ha sido desde tiempo, sabéis seguro, que durante años se ha intentado hacer valvuloplastia simple con balón, abrir la válvula con un balón, eso que funciona muy bien en la estenosis mitral reumática, que en la estenosis mitral reumática pues la apertura con un balón resuelve la estenosis durante mucho tiempo. En la estenosis aórtica del adulto no funciona, funciona unos meses, pero la válvula vuelve por la calcificación, que es un proceso no de fusión de los velos, sino de calcificación de los velos, vuelve a reducir y vuelve la estenosis a tener la misma severidad. Por tanto, la estenosis con balón no era una alternativa válida, y durante años se ha trabajado en el desarrollo de prótesis, de dispositivos que pudieran implantarse mediante un catéter y que pudieran realizarse la sustitución valvular mediante un catéter a través habitualmente de la arteria femoral de la femoral derecha. Pues esto desde hace unos años es una realidad. Esto es el primer implante que se realizó ya hace más de 10 años y fue hecho con un dispositivo similar al actual hace 10 años. Ahora hay fundamentalmente en el mercado dos dispositivos, una que se denomina Corval, que es la que nosotros utilizamos, y otra es la Edwards, la Carpentier Edwards, que es otro dispositivo. Tienen aprobación tanto por la Unión Europea como por la FDA, y hay muchos centros en Europa y en Estados Unidos que han iniciado programas, y también en Latinoamérica, programas de sustitución valvular aórtica. Esta es la Edwards Sapiens, que es una válvula, tiene un anillo metálico, que tiene una válvula porcina. Este diseño interior es con velos de válvula porcina, y se desarrolla todo este esqueleto. Es autoexpandible, lo veremos luego con un balón. Se pasa la válvula estenótica y con un balón se autoexpande la válvula. Esto sería un poco el procedimiento. Veis ahí el catéter, la válvula va aquí, incluida en el catéter y comprimida contra el balón, se atraviesa la válvula aórtica, se retira la vaina y se procede al hinchado del balón, y la válvula, veréis, el corazón hay que
pararlo. Una forma de pararlo es haciéndolo latir a más de 200 latidos minuto y el corazón está quieto para que esté parado y pueda realizarse el implante preciso de la válvula. Tiene algunos problemas técnicos, sobre todo es necesario implantar la válvula sin ocluir los ostium coronarios y sin producir lesiones en la porción superior del tabique interventricular, que es donde está el sistema de conducción. Sería una forma, este es uno de el abordaje que más éxito ha tenido. A ver si esto puede funcionar. Y existe otro tipo de abordaje, que es el abordaje que conocemos como transapical. Veis ahí el corazón latiendo y en el ápex se hace una pequeña incisión en el tórax, se identifica el ápex del ventrículo izquierdo y una vez identificado el ápex se pincha el ápex con un introductor, se abre el ápex y a través del ápex se canaliza, veis, hasta la válvula aórtica y se produce el paso de la válvula aórtica de forma retrógrada. Este es el abordaje transapical, el otro es el abordaje transfemoral. Se hincha el balón y de nuevo se ha abierto la válvula con un balón y ahora se pasa la prótesis y mediante un balón autoexpandible se libera la prótesis y se retira el dispositivo. Serían las dos formas de abordaje. Una forma percutánea, auténticamente percutánea, a través de la arteria femoral, y una forma en donde se necesita un cirujano para la incisión, para identificar el ápex, para la incisión en el ápex y un poco para avanzar, aunque es un HER-team, un cardiólogo, lo hacemos hemodinamistas y cirujanos, aunque en nuestra institución finalmente, como en la mayoría de las instituciones, nos hemos decidido por prácticamente solo un programa transfemoral, a través percutáneo transfemoral, aunque hay muchas instituciones que siguen con un abordaje mixto. En algunos pacientes abordaje transfemoral, pero en pacientes que tienen problemas vasculares utilizan el transapical, aunque nosotros cuando hay problemas en el sector femorilíaco incluso utilizamos la axilar. Hemos utilizado la axilar e incluso hemos utilizado la subclavia. Para eso sí que necesitamos un cirujano vascular que exponga la subclavia y nosotros sí que cateterizamos la subclavia y finalmente se produce el cierre de la subclavia. Estos serían los diferentes tipos de válvulas. Sabéis que no todo el mundo tiene el mismo anillo, hay que adaptar el tamaño de la prótesis al anillo que el paciente tenga y para eso se necesita mediante eco y mediante TAC la medida precisa del anillo y una selección precisa también de la prótesis. Es de nuevo ver un poco cómo es el cruce de la válvula a través del catéter y la liberación pues, en la válvula de la prótesis. No tiene mayor trascendencia. Quizás lo más crítico de este procedimiento y en el inicio, que realmente es un procedimiento relativamente sencillo, pero tiene dos puntos críticos. Uno, el abordaje femoral. El catéter es un catéter de 18 French que necesita un buen abordaje femoral y sobre todo el cierre femoral por las complicaciones vasculares es crítico. Y otro punto crítico es el adecuado anclaje de la prótesis, ni muy supraanular porque corre el riesgo de ocluir los ostium de las coronarias, ni muy infraanular porque corre el riesgo de producir bloqueo cardíaco cuando el anillo de la prótesis impacta sobre el nodo AV. Veríais cómo queda y un poco cómo se produce la apertura. Es exactamente igual que la utilización de una bioprótesis quirúrgica en donde es necesario poner en circulación extracorpórea al paciente, abrir el esternón y hacer el reemplazo valvular. Esto nosotros lo hacemos con anestesia local y con sedación del paciente, no necesita anestesia general. En los primeros procedimientos sí, pero en este momento ya lo hacemos con anestesia local y en la mayoría de los pacientes en unos días, 2 o 3 días, se puede dar de alta al paciente. Hay nuevos diseños. Esto es un área de un desarrollo impresionante, de un desarrollo tecnológico impresionante. Este es uno de los próximos desarrollos que se introducirá en el mercado. Probablemente, aunque tiene marca CE, en noviembre de 2012 está previsto que a mediados de este año entre en el mercado. Esta nueva prótesis, también otra del grupo Medtronic, tiene un esqueleto un poco diferente. En realidad son modificaciones de la prótesis Corval o de la prótesis Edwards. Hay otros nuevos diseños que, como veis, son un poco diferentes porque utilizan materiales
ya de polímeros que no son metálicos, porque el anillo y toda la estructura de las prótesis que visteis antes son de cromo cobalto y el interior son de porcino, son de válvulas porcinas. Estas tiene todo un esqueleto de polímero, pero con el interior porcino. Todas ellas son bioprótesis porcinas. Esto es otro modelo. Esta sí que tiene, como veis, un esqueleto, pero es un esqueleto un poco más en tipo stent, tipo malla, y este también probablemente en 1 o 2 años se incluirá en el mercado. Hay muchos nuevos diseños, que quiere decir que este es un área en expansión. Yo estoy convencido que en unos años la cirugía aórtica simple pues será limitada. En este momento las indicaciones es para pacientes rechazados para cirugía. La cirugía es la alternativa, y en los pacientes rechazados para cirugía, en mi institución y en las instituciones que hacen este procedimiento, se procede a la selección de pacientes para el implante de válvulas. Es decir, que es un procedimiento que tiene su coste. Cada dispositivo en el sistema sanitario español y en mi institución cuesta solo el dispositivo 18.000 euros. Todo el procedimiento tiene un coste. En España, yo lo decía hoy, el mayor logro social que hay en mi país es el sistema público de salud. No hay un logro social comparable, ya que la mejor medicina está en los hospitales públicos, la alta tecnología y los mejores médicos están en los hospitales públicos. Esperemos que eso pueda seguir siendo durante muchos años, y esto es todo de medicina pública y sin coste para los ciudadanos, pero bien es cierto que representa un coste muy importante para cada una de las instituciones. Bien, la pregunta está: ¿cómo funcionan? ¿Duran? ¿Resuelven el problema? ¿Cómo comparan con la cirugía? Claro, uno podría pensar cómo comparan con la cirugía. En realidad, en este momento, los pacientes son los rechazados por la cirugía, son los que tienen más riesgo. De todas formas, hay varios estudios que ya lo han comparado, y este es el más importante, que comparó pacientes sometidos a cirugía convencional o pacientes sometidos a reemplazo percutáneo con prótesis percutáneas. El partner es el más importante, y esto es la mortalidad por cualquier causa. Esto es la mortalidad de la cirugía estándar y esta es la mortalidad de la TAVI. Y veis cómo el pronóstico de mortalidad por cualquier causa, incluso en pacientes rechazados inicialmente para la cirugía, es significativamente menor que la cirugía. Este ya es una mortalidad cardiovascular, esta es mortalidad por cualquier causa. Veis que, aunque al principio, en los 12 primeros meses, hay un beneficio a través de la TAVI, después progresivamente se igualan, y por tanto el procedimiento de cirugía convencional frente a reemplazo percutáneo tendría, en lo que a mortalidad total se refiere, unos resultados parecidos. Es eficaz, los pacientes mejoran su situación clínica, esto es con TAVI, con válvula percutánea o cirugía convencional, y veis cómo es muy parecido. La mejoría de los síntomas es muy parecido, como cabría esperar, porque la mejoría de los síntomas en la estenosis aórtica se refiere a la que tú alivies la obstrucción. Y por tanto, el alivio de la obstrucción se produce tanto con la prótesis que tú puedas instalar previa esternotomía y circulación extracorpórea, como con la prótesis que tú puedas liberar mediante un catéter. Por lo tanto, el alivio sintomático es similar y el pronóstico es similar en el partner. Hay muchos registros, yo no os voy a cansar. Quizás el más importante es el Advance, que como veis tiene ya más de 1000 pacientes. En pacientes de nuevo rechazados para cirugía, tiene un pronóstico excelente, tiene un poco del problema también del sangrado por el acceso vascular, sobre todo sangrado mayor, un 4% de sangrado mayor. Las complicaciones vasculares, en este registro pues no es despreciable el número de complicaciones vasculares mayores que requieren el concurso de un cirujano vascular para reparar la arteria, y otra serie de complicaciones, pero veis que es en pacientes de mal pronóstico, rechazados, en pacientes rechazados para cirugía, un pronóstico relativamente adecuado. Esto sería la supervivencia cardiovascular, esta es la supervivencia o la mortalidad total, y veis cómo ya un cierto largo plazo en pacientes de edad avanzada rechazados para cirugía pues tienen un comportamiento relativamente adecuado. Esto sería la evolución de la clase funcional de la disnea, y veis que en paralelo a aliviar la obstrucción, ya que la implantación de la prótesis favorece el flujo sanguíneo y elimina la obstrucción, veis cómo la clase funcional mejora,
de forma significativa en todos los pacientes. Tal es así que estas son las últimas guías europeas de valvulopatías. Hace 2 meses, han salido las guías de valvulopatías del American Heart y del American College, y ya veis que incluyen a la TAVI como una alternativa terapéutica en pacientes con estenosis aórtica. Habitualmente en el algoritmo está en pacientes con estenosis aórtica que son malos candidatos para la cirugía. Pero es muy probable que esto vaya a tener un desarrollo rápido y que esto vaya a expandirse. ¿Cuál es en este momento el único tendón de Aquiles? Es cuánto duran. Aparte del precio, cuánto duran. Sabemos que las prótesis o bioprótesis quirúrgicas tienen una durabilidad, las bioprótesis en ancianos, una media de 8 o 10 años, un poco más. Con esto tenemos una experiencia limitada de 6, 7 años, pero duran y sabemos que duran, y seguro que en nuevas versiones de las guías seguramente no solo se van a indicar en pacientes rechazados para cirugía, sino que se van a indicar aquí. Esto es un esquema, quizás. En pacientes rechazados para cirugía no hay duda, salvo que tuviese una comorbilidad que limitase su supervivencia a corto plazo, o que tuviesen comorbilidades muy importantes. En este momento, en algunos sistemas sanitarios, porque esto tampoco se ofrece todo, ni en mi país se ofrece a todos los pacientes por el coste, pero sí que hay posibilidad de ofrecerlo en pacientes rechazados para cirugía por alto riesgo quirúrgico, pero que tienen una expectativa de vida por ausencia de comorbilidades adecuada, está claramente indicado. En pacientes de bajo riesgo, la cirugía convencional sigue estando indicada, porque sabemos que la cirugía convencional es un tratamiento eficaz, tiene un coste incluso globalmente menor. El problema está en estos pacientes de riesgo intermedio. ¿Qué pasa en pacientes de riesgo intermedio donde, bueno, podríamos pensar que la TAVI podría constituir una alternativa? Ya en este momento hay diferentes ensayos clínicos en pacientes que tienen riesgo intermedio, es un score de riesgo de la estenosis aórtica, y vemos cómo, bueno, en los pacientes de más riesgo tienen más riesgo, la mortalidad es mayor, pero en los pacientes de menos riesgo veis que se comportan con menos riesgo. Es decir, que la TAVI podría también ser una alternativa válida en pacientes con estenosis aórtica de no tanto riesgo. Fijaros aquí, divididos los pacientes según el Euroscore, un Euroscore muy alto, donde la mortalidad es más alta, medio y más bajo, y veis que realmente la válvula respeta el riesgo del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Se resuelve la obstrucción mecánica que representa la estenosis aórtica, pero evidentemente las comorbilidades juegan su papel también en la evolución y en el pronóstico de los pacientes. Veríamos un poco comparativo la edad media y un poco las características de los pacientes en función de los distintos niveles de riesgo, y en este caso, en diferentes niveles de riesgo, la mortalidad a 30 días en pacientes con riesgo intermedio, esto sería la cirugía convencional, esto es la TAVI, veis que es exactamente igual. Por lo tanto, no solo en pacientes de alto riesgo, en donde no se pueden operar, la TAVI es una opción, no solo en pacientes de alto riesgo, que se pueden operar o que se puede poner una prótesis percutánea. La prótesis percutánea incluso se comporta mejor en lo que a mortalidad se refiere, pero también incluso en pacientes de riesgo intermedio, pues el resultado de la TAVI es parecido al resultado de la cirugía convencional. ¿Qué significa esto? Pues ¿qué hacer? Pues seguir con cirugía. Veis aquí, incluso al año, es exactamente igual las curvas de mortalidad al año de la TAVI, de la prótesis percutánea, como de la cirugía convencional. Esta es nuestra experiencia. Empezamos en el Clínico de Santiago en el año 2009. La mortalidad en el año 2009 en pacientes rechazados para cirugía era del 15%, y veis como en este momento nuestra mortalidad es algo más del 4%. La experiencia es muy importante, la adecuada selección de los pacientes, pero está claro que aquí se ve una clara curva de aprendizaje en relación a la experiencia. En el año 2009 implantamos tan solo 22 prótesis y posteriormente pues ya implantamos entre 40 o 50 prótesis cada año, y eso ha hecho que en pacientes de alto riesgo quirúrgico rechazados para cirugía la TAVI sea una excelente alternativa, porque la mortalidad, al menos a corto plazo,
es muy aceptable y es una buena solución. ¿Cuáles son los predictores de mortalidad a largo plazo de la TAVI? Pues los de siempre, las comorbilidades, sobre todo la disfunción renal, la presencia de otro tipo de comorbilidades, la enfermedad vascular, la presencia de coronariopatía o de cardiopatía isquémica acompañante. Este es un estudio publicado hace poco en la Revista Española de Cardiología, donde vemos los predictores de mortalidad a corto y a medio plazo, al año. Y veis como sobre todo son predictores relacionados con el riesgo del paciente, con la función renal, con la presencia o ausencia de insuficiencia cardíaca, con otra serie de comorbilidades, predictores habituales. Y nosotros creemos que el NT-proBNP, en este caso el proBNP, podría ser un buen marcador de evolución pronóstica. Los pacientes que tras implantación de la TAVI el NT-proBNP se cae, se reduce, tienen un pronóstico excelente frente a pacientes que mantienen alto el NT-proBNP. En nuestra serie, el NT-proBNP, tanto a 30 días como a un año, es un excelente marcador pronóstico de la evolución. Incluso hemos descrito una cierta relación con el índice de masa corporal, una especie de curva J, que se ve en muchas cosas con el índice de masa corporal. Incluso ahora está muy de moda esto de la paradoja de la obesidad en pacientes con enfermedades cardíacas, en donde la obesidad como prevención primaria aumenta el riesgo, y en pacientes sobre todo con insuficiencia cardíaca, por el fenómeno de la caquexia, pues el peso corporal podría tener una relación inversa: a más peso, mejor pronóstico que a menos peso. Aquí nosotros observamos una curva en J: más peso, peor pronóstico. Hay un peso crítico, o un peso entre 20 y 30 de índice de masa corporal, y con bajo peso, de nuevo, aumentaría el riesgo. Es un poco ya las curvas de relación. Complicaciones, brevemente, para que tengáis un poco un panorama amplio de toda esta era, qué es lo que va a venir. Estoy totalmente convencido que todos los que estamos aquí vamos a vivir la expansión de esta técnica, que en un momento está limitada por la economía y por la disponibilidad de profesionales que la hagan, pero en un periodo de 5 años seguro que se va a extender a gran cantidad de centros. Por lo tanto, tenemos que tener una clara idea de qué consiste el procedimiento y de qué posibles complicaciones puede haber. Una de ellas son las complicaciones neurológicas. Sabéis que la válvula aórtica del adulto, la estenosis aórtica, se caracteriza por calcificación, y durante la implantación de la TAVI, pues un poco se incrustan, pudiéramos decir, los velos y el calcio contra los senos de Valsalva, contra la pared de la aorta, y es fácil que se suelten microfragmentos. Incluso en este momento la mayoría de los grupos trabajamos con filtros en la aorta ascendente para rescatar los microfragmentos que puedan desprenderse de la válvula aórtica calcificada. Pero así y todo hay pues riesgo, y además veis cómo en este caso sí que con la TAVI el riesgo de ictus, a veces son ictus con poca repercusión, a corto plazo es un poco más frecuente que con la cirugía convencional, pero veis como a largo plazo ya prácticamente se iguala el riesgo de ictus de la TAVI frente a la cirugía convencional. Esto sería un poco ver el tipo de ictus. Vemos como con la TAVI hay más riesgo, pero habitualmente son ictus que afectan poco a la capacidad funcional de los pacientes, para posteriormente ya el riesgo de ictus igualarse con ambos procedimientos. Y vemos como, bueno, ictus que tengan un ranking alto, pues la probabilidad o las complicaciones son menores. Por lo tanto, hay en este momento, con los filtros en la válvula aórtica que rescatan los residuos o los trozos de calcio que se desprenden una vez que expandes la prótesis, se ha reducido muy significativamente el riesgo de ictus. Post-TAVI, bueno, ahí está, y puede verse con resonancia, incluso con TAC, sobre todo con resonancia, los émbolos y a veces incluso focos de microhemorragia. Con neuroimagen es muy frecuente observar algún tipo de neuroimagen, sobre todo con resonancia, de nuevas lesiones que pueden ser tanto émbolos, microémbolos que salen, que son microtrozos de calcio de la válvula, o incluso microhemorragias relacionadas con el manejo anticoagulante. Pero veis cómo, bueno, tanto en la TAVI como en el reemplazo aórtico con cirugía, veis que la mortalidad es muy parecida y el pronóstico es muy parecido. A pesar de haber más ictus con TAVI, normalmente son ictus que tienen un poco impacto sobre el pronóstico, sobre todo sobre la mortalidad, porque son ictus relativamente pequeños y, como os dije, desde hace
en 2 años estamos utilizando filtros supraaórticos para rescatar los fragmentos de calcio que puedan desprenderse una vez que se implantan las prótesis. Otro de los problemas son las complicaciones vasculares. Hace unos años incluso el problema era mayor porque el catéter era un catéter de 22 French, que es un catéter que tiene un diámetro de 1 centímetro o algo más de 1 centímetro. En este momento estamos trabajando con catéteres de 18 French. ¿Cómo hacemos? Hasta hace poco exponíamos la femoral y pinchábamos la femoral y hacíamos un shielding de la femoral con visión directa de la femoral. En este momento ya no hacemos visión directa desde que hay catéteres de 18 French, pero sin duda no tanto el daño vascular que pueda producirse con el introductor, que ese suele poder controlarse. El problema está en el cierre del orificio. Una vez que tú has finalizado el procedimiento, el cierre del orificio, y para ello hay este dispositivo, esto que veis aquí, que tiene unos hilos que producen una sutura quirúrgica pero percutánea, desde fuera. A veces este dispositivo de cierre puede fallar y en esas situaciones sí que se necesita un cirujano vascular que repare la femoral. La probabilidad de fallo del dispositivo de cierre cada vez es menor con la experiencia y los mejores dispositivos de cierre. Esa es la cohorte del partner, las complicaciones vasculares a 30 días. Veis cómo hay una significativa número de complicaciones vasculares. Estos serían los tipos de complicaciones vasculares que se observan. La mayor parte están relacionados con hemorragias relacionadas con el traumatismo del introductor y el problema del dispositivo de cierre. Y eso sí es un problema, quizás en este momento es el tema más crítico de la puesta en marcha de un programa de TAVI. Es fácil entrenar a un cardiólogo hemodinamista en el avance de la válvula, incluso es relativamente sencillo entrenarlo en la suelta de la válvula, en decidir y definir de forma precisa el lugar para la suelta de la válvula, evitando la oclusión de los osteocoronarios, que puede ser catastrófico para el paciente, y también evitando la infraposición de la válvula, que puede provocar y que siempre provocaría un bloqueo completo y obligaría a implantar un marcapasos. En este momento lo más crítico son las complicaciones vasculares, sobre todo las complicaciones vasculares relacionadas con el dispositivo de cierre. Tal es así que existen algunos grupos que sistemáticamente llaman al cirujano vascular, y el cirujano vascular es el que hace la sutura de cierre. Eso complica el procedimiento, a veces induce estenosis significativas de la femoral. Yo creo que un buen entrenamiento en el dispositivo de cierre limita el número de complicaciones. Estos serían los factores de riesgo potenciales. ¿Cuáles son? Sobre todo, pues a veces sobrepeso y sobre todo muslos muy grandes en donde es difícil precisar de forma adecuada cómo caminan los hilos para el cierre, porque la femoral está relativamente profunda. En un paciente con una pierna relativamente delgada y con una femoral más superficial, tú casi la puedes tocar y puedes hacer caminar y navegar el nudo de cierre o los nudos de cierre de forma más sencilla. Otro es que exista pues calcificaciones o ya lesiones a nivel vascular que puede incrementar el riesgo de complicaciones vasculares. Nosotros tenemos un bajo riesgo de complicaciones vasculares en nuestra serie. ¿Por qué? Porque al principio, durante los 2 primeros años, nos asistíamos a un cirujano vascular que nos ayudaba en el cierre una vez finalizado el procedimiento. Pero ahora queremos que la experiencia con el dispositivo de cierre hace que el número de complicaciones vasculares graves sea muy limitada y quizás sea con la mortalidad que antes os enseñaba, un poco la seña de identidad de nuestro programa, quizás el bajo número de complicaciones vasculares. Otro problema es que el balón, cuando se hincha y expande el stent, no sea capaz de pegar de forma completa el anillo metálico a la pared de la aorta. Si no es capaz de pegar de forma completa el anillo metálico a la pared de la aorta, quedaría un espacio entre la pared de la aorta y el ventrículo izquierdo y aparecería insuficiencia aórtica. Eso es un problema, la insuficiencia aórtica, no la insuficiencia aórtica ligera,
pero sí la insuficiencia aórtica ya más o menos moderada, porque la insuficiencia aórtica moderada sí que tiene un impacto pronóstico significativo, incluso a veces agudo, porque sabéis, el corazón de un paciente con estenosis aórtica es un corazón hipertrófico que se distiende mal y relativamente pequeño. Como tú le induzcas insuficiencia aórtica, le provocas una sobrecarga de volumen que fácilmente esos pacientes caen de forma aguda en edema de pulmón y puede ser un problema, pero que sí la insuficiencia aórtica, sobre todo la insuficiencia aórtica de una magnitud significativa, es un problema y tiene un impacto claro sobre la mortalidad. De ahí que la expansión del balón y la doble expansión del balón, si tú no estás muy seguro de una correcta posición del esqueleto o del stent metálico de la prótesis contra la pared de la aorta, sea muy importante, porque la existencia de insuficiencia aórtica residual puede condicionar de forma importante el pronóstico. Veis que en realidad en los registros insuficiencia aórtica más que moderada es un número pequeño de pacientes, pero está claro que la insuficiencia aórtica moderada severa, que es esta curva roja, los pacientes que quedan con una mala posición del stent metálico contra la pared y aparece insuficiencia aórtica que no tenía el paciente de moderada a severa, sí que condiciona de forma muy significativa el pronóstico, e incluso hay gente que se plantea un reprocedimiento para reexpandir el stent metálico, o incluso ahora hay lo que se llama valve in valve. En una válvula puedes colocar otra válvula y la válvula inicial la un poco aplastas contra su propio anillo y dentro implantas una nueva. Por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia de unos 12 casos en bioprótesis degeneradas que tenían mucho riesgo quirúrgico. Nosotros implantamos una prótesis percutánea dentro de una bioprótesis, haciendo que los velos degenerados de la bioprótesis se incrusten en la pared y aparezca la válvula en su interior. La insuficiencia aórtica sí es un problema. Esto es, en nuestro programa, insuficiencia aórtica mínima, insuficiencia aórtica leve e insuficiencia aórtica moderada. No tenemos insuficiencia aórtica grave, y nosotros sí que no hemos observado ese impacto sobre el pronóstico de nuestros pacientes, probablemente por esta magnitud de la insuficiencia aórtica. Hay diferentes formas incluso de evaluar la insuficiencia aórtica. Yo no os voy a cansar con esto. Lo que sí está claro es que la magnitud de la insuficiencia aórtica se relaciona con el pronóstico, y en este momento es una buena seña de identidad de calidad de un programa. ¿Cuántos pacientes se quedan con insuficiencia aórtica moderada o severa? Ya que si se quedan mucho es que la experiencia del operador no es la adecuada y seguramente no se está implantando de forma correcta la válvula. Esto es un poco qué hacer en la insuficiencia aórtica, sobre todo en la insuficiencia aórtica severa. Se puede repetir el procedimiento, incluso se pueden implantar nuevas válvulas para evitar el procedimiento. Y ya finalmente, otra complicación es necesidad de implantar marcapasos. Si vosotros conocéis el corazón, justo debajo de la válvula aórtica está el nodo AV, y además el nodo AV es bastante superficial en el tabique interventricular membranoso. Por tanto, si tú implantas la válvula un poco descendida del plano valvular, puedes comprometer de forma mecánica el nodo AV y condicionar bloqueo aurículo-ventricular. Estos serían las complicaciones en el registro francés, que es un registro con muchos pacientes, y veis aquí que necesidad de marcapasos, veis que hay una proporción significativa y cambia. Con la core valve, que es esa válvula que tiene un esqueleto y un stent más amplio, más necesidad de marcapasos. Con la Edwards, si os acordabais, tenía un esqueleto más pequeño, la necesidad de marcapasos es menor. La necesidad de marcapasos guarda relación con el diseño. Este es un poco de la core valve, que es la que nosotros utilizamos. Necesidad de marcapasos en una proporción entre el 15 y el 20%. Necesitan implantar un marcapasos por ese daño mecánico que la prótesis hace sobre el nodo AV. En los pacientes que necesitan un marcapasos, eso encarece adicionalmente el dispositivo, y vemos un poco nosotros el número de marcapasos o la necesidad de marcapasos en nuestro programa, que está un poco habitualmente respecto en línea con lo reportado, algo menor de lo reportado. ¿Cuál es la fisiopatología? Este es donde está la válvula, esto es la válvula, estos son los senos, estos son las coronarias, y esto es donde va el nodo AV y el GIS.
Esto está justo debajo de la válvula aórtica, en la porción superior del tabique interventricular. Si tú implantas la prótesis y dejas un poco descendido el esqueleto metálico de la válvula, es fácil que dicho esqueleto metálico impacte sobre la porción superior del tabique interventricular y bloquee el sistema de conducción. Por tanto, liberar la válvula es otro de los señas de identidad de un programa de alta calidad. Por un lado, complicaciones vasculares asociadas con el dispositivo de cierre. Segundo, cuánta insuficiencia aórtica dejas. Y tercero, cuánta necesidad de marcapasos tienes, porque esto guarda mucha relación con la experiencia del operador y la precisión en la liberación de la válvula. Yo estoy convencido que los diseños futuros van a limitar el tamaño del esqueleto infravalvular y van a limitar la necesidad de marcapasos, porque van a limitar el impacto sobre el sistema de conducción. Esto es mediante angiografía, pues uno tiene que saber exactamente dónde va a liberar la válvula, intentando evitar la infraposición o el infradesnivel del esqueleto, porque como lo dejes bajo, no vas a tener riesgo de producir problemas coronarios, pero vas a tener seguridad de que vas a tener problemas de conducción. Lo que sí está claro es que implantar un marcapasos no parece condicionar el pronóstico. Implantar el marcapasos resuelve el problema, lo que sí que lo resuelve con un coste adicional. Como os decía, ¿cuál es el futuro? Y el futuro está... Estas son las guías del 2012 y del 2013 o 2014, de hace 2 meses, americanas, donde ya contemplan la TAVI. ¿Dónde la contemplan? En pacientes que tienen una buena expectativa de vida, si no tienen muchas comorbilidades y que tienen un alto riesgo quirúrgico. Y el alto riesgo quirúrgico pues hace poco o incluso muchas veces son rechazados por los propios equipos quirúrgicos. En este caso la TAVI es una excelente opción, pero yo estoy convencido que con la introducción de nuevos modelos el precio se va a abaratar, el procedimiento se va a simplificar y creo que en un futuro próximo, al menos en la cirugía aórtica, el reemplazo valvular percutáneo sin extracorpórea, sin esternotomía y con una estancia hospitalaria corta será una realidad en la mayoría de los centros, y eso será un poco el futuro, al menos en estenosis aórtica. En este momento se están implantando válvulas en otras posiciones, también en posición tricúspide. En nuestra institución hace 15 días implantamos la primera válvula en posición tricúspide. Se están desarrollando válvulas para implante percutáneo también en posición mitral, pero estoy convencido que en un futuro próximo de unos 5 años, al menos la mitad de los pacientes se va a hacer procedimiento percutáneo y la otra mitad cirugía convencional, y yo estoy seguro que la evolución de los dispositivos percutáneos va a ser muy favorable y va a ser una revolución, y de hecho ya es una revolución en el ámbito de la cardiología, y va a ser un avance importante en la misión que todos los médicos tenemos, que no es otra que prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, yo... ¿Cuál es el futuro del cirujano? Pues la cirugía cardíaca va a tener que evolucionar, y de hecho ya ha evolucionado en los centros adecuados hacia reparación valvular. Hay que reparar las válvulas y no cambiarlas por prótesis, y hay que repararlas pronto. Ahí está la experiencia de la Mayo en insuficiencia mitral, más de 3.000 reparaciones valvulares con prácticamente 0 de mortalidad. En esas situaciones sí que tú puedes plantear cirugía de reparación valvular precoz. Eso es un área de desarrollo, porque tú no vas a implantar una prótesis en un paciente que tenga insuficiencia mitral no muy severa, pero yo tampoco dejaría evolucionar mucho la insuficiencia mitral para que el corazón se dilatase si a mí me ofreces una mortalidad 0 y complicaciones 0. El problema es que por ahora muchos equipos quirúrgicos se ponen a reparar una válvula y en un 20-30% de los casos acabas con una prótesis porque no son capaces de repararla, y incluso con una cierta mortalidad. Por tanto, tendrá que ir hacia reparación valvular, y el futuro también será el futuro de la cirugía de la insuficiencia cardíaca. Seguro que habrá reconstrucción ventricular, más reconstrucción ventricular. La cirugía coronaria
como sabéis, también está un poco comprometida respecto al intervencionismo. En este momento persiste la cirugía multivaso y la cirugía del tronco, pero también el tronco coronario. Yo creo que en un futuro, con el desarrollo de los nuevos stents, pues la cirugía ahí se va a limitar. Yo creo que la cirugía cardíaca, fundamentalmente, hacia cirugía compleja de la insuficiencia cardíaca y reparación valvular. Está claro que la cirugía de recambio valvular convencional, los métodos percutáneos, tienen mucha más comodidad para el enfermo, no necesitan un internamiento prolongado, tienen un pronóstico excelente, y está claro que si lo percutáneo dura, porque la cuestión ahora es cuánto dura, está claro que si a mí me ofrecen percutáneo quirúrgico, evidentemente yo si voy a un sitio querré saber cuál es la mortalidad quirúrgica de ese sitio y la experiencia del equipo que hace TAVI, pero si es razonable, pues seguro que todos vosotros preferiríais un procedimiento percutáneo a un procedimiento quirúrgico, a pesar de que la cirugía en este momento es una cirugía estándar, rápida y que tampoco tiene muchos problemas, ¿no? La malla esta para prevenir la migración de fondos, ¿de qué tamaño es o se puede intervencionar? Sí, se puede. Sí, hay diferentes modelos, pero en este momento el filtro tiene un filtro de micras, es decir, realmente atrapa prácticamente todos los detritus, ya no solo macrofragmentos, sino incluso microfragmentos que se sueltan del calcio, porque eso es inevitable cuando tú expandes, pero eso también sucede en la cirugía convencional, no tanto como aquí, cuando tú expandes con el balón la válvula, todas las valvas nativas del enfermo calcificadas se aplastan contra la pared de la aorta y se sueltan trozos. Cuando eso lo vimos, se desarrollaron todos esos fragmentos, y en este momento además eso es muy eficaz, es muy sencillo, porque la implantación del filtro es muy sencillo y la retirada del filtro también, y eso tiene un impacto sobre todo en los ictus grandes, en los ictus para fragmentos grandes. Ahora el último sistema que nosotros estamos utilizando pues tiene micras de diámetro, y realmente tú ves después que retiras un material que de otra forma, sabéis que todo lo que sale del corazón izquierdo en el 85% de los casos se va a la circulación cerebral por la disposición del flujo de los troncos supraórticos y del flujo cerebral. Por tanto, eso era una necesidad, y creo que en este momento ya no debería hacerse un procedimiento de implante de prótesis percutánea sin un dispositivo de filtro en la aorta ascendente, ¿no? Pero las infecciones, Las endocarditis sobre estas válvulas, hay descritas endocarditis, es igual, es decir, es igual que las endocarditis sobre prótesis en la cirugía. Yo diría que menos, porque en la cirugía hay todo el tema de la herida mediastínica, que a veces se infecta, incluso el tema de la mediastinitis y tal, menos, pero sí hay endocarditis. Nosotros tenemos en 300 casos aproximadamente que hemos hecho, tenemos 3 casos de endocarditis, y que tiene el mismo manejo que una endocarditis protésica. Evidentemente tiene un peor pronóstico la endocarditis protésica en relación a la nativa. Hay que ver si es precoz, de nuevo, más relación con el estafilococo, si es tardía, ya otra serie de gérmenes, pero sí, claro, es la endocarditis de una bioprótesis. Pero el riesgo parece menor que en la cirugía convencional por el procedimiento, no por el dispositivo, sino por el procedimiento, porque en un caso la herida quirúrgica es más grande y la posibilidad de contaminación del campo quirúrgico es mayor, ¿no? Instalación de la prótesis ya de dispositivos para ver que el crecer de nodo AB. Eso es muy interesante. Se ha intentado con un catéter en el ventrículo derecho, a nivel de la tricúspide, ver. Pero una vez que tú decides soltarla, no hay marcha atrás. Sobre todo una vez que la has soltado. La corval, mientras tú la mantienes con el catéter guía, la puedes incluso rescatar, la puedes volver a plegar. Pero es muy difícil, porque en el momento en que tú estás inflando es muy difícil precisar, porque el corazón está a 200 latidos minuto, porque lo que tienes es que parar el corazón. Porque como el corazón se mueva, es muy difícil precisar cuándo la vas a soltar. Entonces, para parar el corazón hay que hacer que el corazón lata. Tú pones un marcapasos y le haces la tira a 200 latidos minuto, y entonces el corazón está casi parado, late a tanta velocidad que está casi parado, y en ese momento tienes un minuto, 2 minutos para soltar la prótesis. Es muy difícil, mediante ese procedimiento, limitar el daño sobre el nodo AB. La forma
evitar la infraexpansión del stent. Pero evitar la infraexpansión tiene el riesgo de que puede haber supraexpansión, y la supraexpansión puede haber problemas de traumatismo en la pared de la aorta y sobre todo de problemas en el origen de las coronarias, ¿no? Bueno, tienes que tener clara la proyección, es una proyección AP, en donde se suele soltar, con un poco de inclinación caudal del tubo de rayos. Nosotros también hacemos control con eco transesofágico para decidir el momento de la implantación. Hacemos antes un análisis del anillo aórtico. El anillo aórtico tiene una disposición tridimensional en el espacio y mediante TAC conocemos cómo es. Intentamos precisar lo más posible la suelta para evitar, por un lado, el posible daño coronario y, por otro lado, minimizar el número. Pero es complicado. Una vez que has decidido soltarla, ya no hay marcha atrás. En una de las primeras imágenes hablaba de los pacientes de riesgo intermedio, con una interrogación que van para un lado o para otro. ¿Cuál es el factor de riesgo que más toman ustedes en cuenta para llevarlo a alto riesgo, a bajo riesgo? Que sería pues a lo que uno va, ¿no? Porque siempre los intermedios en cualquiera de estas cosas se vuelven muy difíciles de precisar. Nosotros aún no estamos implantando en riesgo intermedio. Nosotros tenemos la obligación de discutir con los cirujanos cada implante. Como cualquier paciente sometido a cirugía, en mi institución hay 3 sesiones médico-quirúrgicas a la semana y todos los pacientes que se plantea cirugía se discuten. También se discuten las indicaciones de TAVI. En este momento la indicación es rechazo del cirujano. Pero ya entramos en un poco de conflicto, porque si nosotros ponemos muchas válvulas, el cirujano ahora parece que quiere operar lo que antes no operaba. Estamos ahí en una especie de, no voy a decir de guerra, pero bueno, nosotros estamos muy convencidos de que este es un procedimiento muy adecuado y estamos forzando que en los pacientes que tienen un Euroscore por encima de 15 o de 20, que significa mortalidad intrahospitalaria, deberían ir para TAVI. Pero es un debate que a veces nos llega la sangre al río, pero poco. Aún no hemos entrado en riesgo intermedio, pero como esto se expanda, por mucha sangre que corra, está claro que si lo económico de mi institución no lo impide, en este momento tenemos un límite, que son unas 50, normalmente podemos alguna más, porque llegamos a algún tipo de acuerdo, pero porque cuestan 18.000 euros cada una. Y el procedimiento completo, con el trabajo de los profesionales, con otro material, se va a más de 35.000 euros cada paciente, frente a 20.000 euros que cuesta una cirugía convencional, porque la válvula convencional vale 3.000 euros y el resto vale esto. Evidentemente eso condiciona también el coste, ¿no? Pero cuando salgan 4 o 5 y la competencia esté, se va a abaratar. Ya se ha abaratado, porque hace 3 años valía 30.000 euros cada válvula, que aquello era, era un atraco a mano armada aquello, ¿no? Pero o lo cogías o lo dejabas, porque solo había un proveedor, lo tenía totalmente pillado. En este momento hay 2 y ya ha bajado de 18.000 euros. Yo creo que cuando haya 5 o 6 proveedores, bajará. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Visteis lo que es? Un catéter. Eso no cuesta ni 1.000 euros. De coste real, yo creo que no cuesta ni 1.000 euros. Evidentemente hay que pagar la investigación, hay que pagar muchas cosas, pero está claro que 18.000 euros hace ricos a los que tienen estos dispositivos. Pero también creo que en un futuro próximo, pues estos dispositivos, el catéter no debería costar más de 5.000 euros. Ya veremos si eso se cumple. Otra cosa, ¿tienen ustedes alguna teoría, alguna explicación para la curva en J? Porque se vería que los pacientes con sobrepeso, al igual que en otras patologías cardiovasculares, les va mejor que a los pacientes que están en peso normal. Nosotros aquí en la curva J es que los pacientes que tienen obesidad tienen problemas vasculares. Es difícil el cierre vascular, sobre todo, yo creo que la curva J va más relacionado con los problemas vasculares que tú tienes en esos pacientes. Después, en los de bajo peso, el bajo peso siempre identifica vulnerabilidad en la enfermedad. Cuando tú tienes una enfermedad y tienes bajo peso, seguro que tienes una afectación ya más multiorgánica. Sabes que está súper de moda ahora el tema de la paradoja de la obesidad. Es decir, antes de enfermar,
la obesidad aumenta tu riesgo de enfermar. Pero una vez que estás enfermo, sobre todo insuficiencia cardíaca y el problema de la caquexia en insuficiencia cardíaca, pues perder peso es malo. Pero esta paradoja de la obesidad se ha identificado también en cardiopatía isquémica, posinfarto, en fibrilación auricular, también en el ictus. ¿Por qué? Es un tema, yo creo que de investigación. Nosotros incluso tenemos un proyecto ahí multidisciplinar con endocrino, reuma, cardiología, neurociencias, para un poco trabajar en este tema de la paradoja de la obesidad, que yo creo que es un tema interesante. Nosotros vemos esa curva J. Los pacientes que tienen un peso más o menos óptimo tienen el mejor pronóstico. Si tienen obesidad, pues tienen peor pronóstico, sobre todo por las relaciones con las complicaciones vasculares, y si tienen bajo peso también tienen peor pronóstico, probablemente por la mayor vulnerabilidad del paciente, ¿no? Nada. Quisiera saber por qué se usa la membrana porcina y no genera, digamos, reacción. Las válvulas porcinas llevan usándose 50 años, porque las bioprótesis hay de dos tipos. Hay porcinas, hechas con válvula porcina, o de pericardio bovino. Las porcinas parece que duran algo más. Esas son las bioprótesis que se llevan implantando toda la vida, 40, 50 años. No hay ningún problema. Aquí se ha seleccionado porcino porque es el tejido más estudiado para prótesis, para bioprótesis, ¿no? Es probablemente el mejor material y no va a sustituirse por nada. El pericardio bovino es una alternativa y es una buena alternativa. Yo trabajé durante años, sobre todo en seguimiento de prótesis de pericardio bovino. Es una buena alternativa, yo creo, pero si me tuviera que inclinar, seguiría como ellos, utilizando válvulas porcinas o tejido porcino. No, sobre todo porque tienen, una vez tratados, se tratan para perder su inmunogenicidad con glutaraldehído, se fijan con glutaraldehído, y una vez fijado con glutaraldehído, la durabilidad en contacto con la sangre de las válvulas porcinas es mayor que la del pericardio bovino. Esa es un poco la razón de que una vez desnaturalizado un poco el tejido con glutaraldehído, la durabilidad, porque la válvula tiene que estar continuamente abriendo y cerrándose, y eso condiciona, pues estrés se puede romper. De hecho, a veces se rompen los velos y otras veces se pueden calcificar. La propia calcificación que afectó a tu válvula nativa también afecta a tu bioprótesis. Bien es cierto que se calcifican, cuanto más joven eres, más se calcifica, porque más metabolismo del calcio, más activo tienes. Cuanto más edad, menos riesgo de calcificación, porque el metabolismo del calcio es menos activo, ¿no? Pero es una posibilidad y yo creo que la selección de las válvulas porcinas es adecuada, ¿no? Sería, ¿qué avances hay o qué perspectivas hay con respecto al diagnóstico de la propia así de localizar mejor lo que uno quiere? No hay investigación que yo conozca en ese área. La investigación está en reducir el stent metálico, en reducir el perfil de la válvula. Hasta ahora el perfil es muy grande, el stent metálico es muy grande para garantizar la estabilidad de los velos. Y entonces se hace todo ese esqueleto que tiene, por otro lado, el inconveniente de dañar de alguna forma, sobre todo el nódulo A, el nódulo AB y, por decir, bloqueo. Cada vez se está trabajando, si visteis los diseños posteriores, tienen un perfil más bajo para que la válvula en realidad ocupe el anillo valvular. Eso tiene ventaja en que solo ocuparía el anillo valvular, pero tiene un inconveniente, que la liberación tiene que ser mucho más precisa. Porque como tú te equivoques en la liberación, puedes poner la válvula un poco supranular o infranular. Tiene ventajas y tiene el inconveniente, pero el inconveniente se resuelve con imagen. Si tú tienes un buen equipo de imagen, incluso los equipos ahora de eco 3D, y haces eco transesofágico 3D en tiempo real y haces imagen radiológica de alta calidad, no es un problema en este momento. Lo era hace unos años, pero ahora yo no lo veo como un problema. Yo casi nunca tenemos mucha duda en dónde liberar. Hombre, tardamos un tiempo en decidir exactamente cómo liberar. Ahí no está la duda. Tenemos un poco la duda de no ponerla infra para evitar los marcapasos. Pues si tienes que poner un marcapaso ya son 3.000 euros adicional al procedimiento. No tanto por el problema marcapasos, sino por el coste del procedimiento. Entonces nuestra preocupación es que no baje demasiado para evitar los marcapasos. Pero eso no es el problema. El problema fundamental ahora es, evidentemente, no lo hace cualquiera. Primero, el que lo hace tiene que empezar, y uno que tiene experiencia, pues vas a muchos centros. Nosotros hemos ido, a multitud de centros en Latinoamérica, muchos centros, a ayudar
a los hemodinamistas de ese centro a poner las primeras válvulas para que ellos adquieran experiencia, porque en este momento las empresas no te dejan hacerlo tú solo, sin un proctor, sin alguien que te ayude. Yo creo que en este momento el punto más clave, yo a un hemodinamista entrenado, yo creo que con 10 válvulas ayudándole, después es autónomo. Pero el punto clave es el daño vascular, es el cierre, tiene una sutura externa y decidir que los nudos de la sutura queda bien, porque como no queden bien, aquello sangra a chorro, porque es un agujero así, y es un problema, lo tienes que llevar al quirófano, tiene que comprimir la femoral e ir al quirófano para reparar la arteria. En este momento lo crítico y donde tienen los problemas los que empiezan no es tanto como antes, que alguno perdía alguna válvula. Tú imagínate la catástrofe de perder una válvula de estas. Pues yo he asistido a algún procedimiento de perder la válvula, aquello es una tragedia, porque la válvula se incrusta en la aorta ascendente, el paciente se va a morir, es decir, no hay alternativa, se va a morir porque no hay manera de sacar la válvula. Eso ya no sucede, Yo ya no conozco, o anecdótico, de que a alguien se le pierda la válvula, se le suelte la válvula, ¿no? Pero lo que sí conozco es mucha gente que tiene problemas graves, e incluso se le muere el enfermo de hemorragia femoral por un daño importante. El dispositivo de cierre es donde en este momento se mide de mejor forma la experiencia del operador, ¿no? Es muy interesante. Me diría que actualmente no es la primera opción básicamente por el costo. Porque yo creo que la duda de la durabilidad está relativamente disipada. Ya hay experiencia de... Nosotros, nuestro centro, tenemos experiencia de 5 años y ninguna válvula se ha roto o ha degenerado. Los grupos que más experiencia tienen son 2 grupos europeos y tienen experiencia ya hasta 7 años y no hay muchas complicaciones. En este momento, el precio. Un procedimiento de TAVI cuesta entre 35 y 40.000 euros y una cirugía convencional cuesta entre 20 y 25.000 euros. El precio. Cuando se abarate, entonces ahí veremos. ¿No se pueden hacer las válvulas? No, autohacerlas, no, muy complicado. Tendrías que tener, bueno, podrías hacerlo, pero tendrías que tener todo un dispositivo del montaje del esqueleto metálico. Tal es así que la primera Colbar la hicieron unos ingenieros y unos cardiólogos de Múnich. Y han tenido tanto éxito que la compró Medtronic. Y la compró a un superprecio, claro. Pero se la ha comprado, ahora es de Medtronic. Medtronic tiene totalmente monopolizado el mercado porque tiene los 2 dispositivos, la Edwards y la CoreValve. Y la CoreValve se la compró a un grupo pequeño de 3 ingenieros, que yo conozco a uno de ellos, y 2 hemodinamistas que diseñaron esta CoreValve. Se podría hacer, claro. Pero en este momento no conozco ningún grupo pequeño, conozco grupos de investigación que están trabajando, pero de la mano de multinacionales para desarrollar dispositivos. Pero sí se podría hacer. Aprovecho una última pregunta, abusando. No, encantado. Que no tiene que ver con válvulas. ¿Cuál es tu opinión sobre las estatinas? Las estatinas, como tú sabes, la OMS hace 3 años lo identificó como uno de los 10 avances en medicina humana de los últimos 30 años. Las estatinas es insustituible, es decir, es lo mejor que hay en cardiovascular. Si tú tienes cardiopatía isquémica, estatina a alta dosis, incluso ahora este dilema entre las guías europeas y las americanas. Fíjate que las guías americanas nuevas de hace escasamente un mes dicen que olvídate del LDL. Si tú te has tenido un infarto, estatina de alta potencia, atorva 80 o rosuvastatina 40. Y olvídate de medir el colesterol, que eso es ahora un debate. Las guías europeas dicen no, tienes que lograr un LDL menor de 70, para ello vas a necesitar estatina de alta potencia y a veces combinar ezetimibe. Estatina, si tienes enfermedad cardiovascular, sobre todo cardiopatía isquémica o ictus, estatina de alta potencia. Si eres un diabético, estatina es lo más importante, más que el control glucémico e incluso más que el control de presión, que también es importante. Y si no eres diabético, ni tienes cardiopatía isquémica, si tienes disfunción renal ligera, o si tienes un score, un riesgo por Framingham o por una tabla de riesgo por encima del 5% en score,
también estatina. ¿Qué problemas tiene la estatina? Pues, hombre, estatina a alta dosis puede producir algún problema muscular y un poco de dolor muscular o incluso a veces problemas musculares, es excepcional y tal. ¿Qué problemas? Todo el San Benito, aquel que había de la demencia, no es cierto. En el año 2012 ha habido 3 metaanálisis y no es cierto lo de la demencia. El tema de las cataratas tampoco es cierto, no hay una relación clara entre estatinas y desarrollo de cataratas. Estatinas es muy segura y muy eficaz. Bueno, las guías americanas plantearían que la mitad de los americanos de más de 40 años necesitarían estatinas si se siguen las guías americanas. Inglaterra, sabes que te da gratis Simba si eres varón mayor de 55 años. Bien es cierto que la simvastatina en este momento es muy barata, porque es un genérico y es muy barata. En España hay formulaciones de simvastatina 40 que cuestan menos de 2 euros al mes el tratamiento, ¿no? ¿Qué hacer? Hombre, las estatinas son la mejor estrategia de prevención cardiovascular. ¿Poner estatinas en el agua del grifo? Pues es un poco casi lo que dicen las guías americanas. Yo no me atrevería tanto, pero en el agua del grifo no, pero en la margarita igual sí. No. Sin duda. La aspirina en prevención primaria no vale, porque el beneficio se contrarresta con el riesgo de hemorragia, de ictus hemorrágico. No vale, especialmente la mujer. El riesgo de la aspirina en prevención primaria por riesgo de ictus hemorrágico supera con mucho el beneficio. Sabes que en el año 2013 la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, eliminó a la aspirina en los diabéticos. Había ese debate si aspirina en todos los diabéticos. En este momento está eliminada. La aspirina es clase 3, no debe darse. La aspirina es insustituible, por lo menos por ahora, en todo paciente con enfermedad cardiovascular, sobre todo cardiopatía isquémica aterotrombótica, en cardiopatía isquémica. Sobre todo en los primeros años después del infarto, en la cardiopatía isquémica. Posteriormente el beneficio ya no está tan claro, pero es incomparable el beneficio cuantitativo de la estatina frente a la aspirina, que tiene su indicación. Pero en prevención primaria, no aspirina. No aspirina porque el riesgo de hemorragia cerebral y digestiva supera bastante el posible beneficio, el beneficio en reducción de eventos isquémicos, ¿no? Nada, que va, gracias a vosotros, un placer.